Gloria al Señor. Yo quiero que usted mire al que tiene a su lado y le diga: recupera su presencia. Recupera su presencia. Es hermoso hablar de la presencia de Dios. Hermoso es hablar de la presencia de Dios. Pero muchas veces puede ser en algunos de nosotros o puede ser en todos, que sin saberlo o sabiéndolo pero no aceptándolo hemos perdido la presencia de Dios. Y en nuestro corazón hay obediencia, la cual nos motiva, nos llena, nos empuja a seguir yendo a la casa de Dios, a seguir orando aunque no querramos, aunque no lo necesitemos o no lo sintamos que lo necesitamos. Y muchos de nosotros seguimos por obediencia sirviéndole a Dios, pero no por convicción, donde la presencia del Señor es la que nos motiva, donde hay una fuerza interna que es la que nos empuja. No es quedar bien con el pastor, no es quedar bien con un hombre. Porque muchas veces, en mi caso personal, yo le servía a Dios desde la carne, por obediencia, porque la palabra me lo exigía. Versículos como: no os dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre, y otros más me hacían entender que yo debía hacer las cosas que debía hacer y no las que quería hacer. Y por mucho tiempo me mantuve en obediencia, por lo menos en la carne. Me acuerdo hace años cuando mi hijo entró en rebeldía. Ya era un adolescente. De cierta forma, ya era o mayor o casi mayor de edad. Pero venía y se sentaba allá atrás, ceñía sus cejas, su rostro, cruzaba sus brazos. Y quizás no recibía, quizás, pero yo lo dudo, porque la palabra de Dios es como espada de dos filos y entra donde sea. Tú no tienes que aceptarla. Si tus oídos la escuchan y la reciben, ella entra. Y se sentaba allá atrás, porque estaba bajo nuestro techo, y la obediencia tenía que seguir continuando, hasta que un día el Señor lo volvió a trabajar en su interior. Y hoy no solo está sentado, sino que está cantando y adorando al Señor. No pierdas, escucha bien, la pelea. No le entregues a tus hijos en bandeja de plata nunca al enemigo. Ora hasta el último día que el Señor te dé aliento en esta vida. No le entregues a tu esposo o a tu esposa al enemigo en bandeja de plata. Ora hasta el último día. No importa si tus hijos son bebés, no importa si ya tienen hijos y tú eres abuela, sigue orando, porque tu oración delante del trono de Dios está. A unos Dios les va a responder rápido, otros va a tomar más tiempo, pero si hay algo en lo cual estamos seguros es que Dios siempre escucha nuestras oraciones. Responderle es una decisión de Él. Escucharla siempre lo hace, porque el Padre tiene a alguien al lado llamado un Cristo de gloria que intercede por nosotros. Nunca lo olvide. Nunca lo olvide. Vayamos a la luz de la Escritura en el libro de Éxodo, capítulo 33, verso 1. Libro de Éxodo, capítulo 33, verso 1. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Verso 2: y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, y al eteo, y al fereceo, y al heveo, y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo, presta atención en esta parte, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. Padre, te damos gracias por tus bendiciones, por tu palabra. Y te pedimos que en esta hora tu palabra, Señor, nos hable, nos llene, Señor, nos guíe hacia toda verdad. Abrimos nuestros corazones, Padre, quitamos toda desobediencia y rebeldía de nuestro corazón en esta hora y toda preocupación. Ayúdanos, Espíritu Santo, a mantenernos conectados contigo, y crea en mí, oh Dios, un perfecto corazón que puede escuchar y retener lo que hoy vas a hablar a nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento en la presencia del Señor. Cuando preparaba esta palabra, le pedí confirmación al Señor. Hermano, y Dios me habló a través de la Biblia. Cuando abría, me hablaba
presencia mía. Cuando me cae un mensaje, presencia mía. Cuando miro, presencia mía. Y yo le dije, Señor, sin dudas, tú me has hablado correctamente y yo he escuchado correctamente. Porque tú quieres que yo hable de tu presencia. Pero ¿qué parte de tu presencia? Recuperar su presencia. Sabemos que la presencia de Dios nos va a bendecir. Sabemos que la presencia de Dios es necesaria. Pero de nada nos vale si no está dentro de nosotros. De nada nos vale si está alejada de nosotros. Por eso mucho pueblo hoy en día, el gran problema de la iglesia de Cristo no es la finanza. Dios es dueño del oro y la plata, Él se ocupa. Cuando hay un ministerio que Dios llama, Dios lo respalda. Y nunca se ha preocupado un pastor que tiene con claridad esa visión y ese entendimiento. Muchas veces, cuando no entendemos eso, ministros, pastores, siervos, nos preocupamos porque si el diezmo, porque si no alcanza, porque si se paga mucho. Y de una u otra forma lo que hace el enemigo es poner duda en nuestros corazones. Pero la duda no viene de Dios. La seguridad sí. Y cuando estas cosas suceden, y Dios no quiere que sucedan en nuestras vidas, nos roban la atención, nos desenfocan. Por eso un ministro, una persona que le ha creído a Dios, que le sirve fiel a Dios, tiene que entender que va a pasar por momentos difíciles, por capítulos sombríos en su vida. Pero Dios siempre va a estar en control. Dios nunca nos va a abandonar. Dios siempre nos va a levantar. Dios siempre va a soportarnos, a levantarnos, a ayudarnos. Mantente enfocado. Recuerda el ejemplo que te di de Pedro, donde él vino a hundirse cuando sus ojos fueron desviados hacia las tormentas y las preocupaciones. Pero mientras estuvo enfocado con el Señor, estuvo firme, caminó firme, no se hundía. Sus pies estaban erguidos y caminaba sobre las aguas. La presencia de Dios. El gran problema no es la finanza. El gran problema no es buscar un templo, un lugar para adorar. El gran problema de la iglesia es que la iglesia debe caminar con la presencia de Dios. No hablo de que el Espíritu Santo esté aquí y quiera sanar. Él está aquí, quiere sanar. Él está aquí, quiere bendecir. Él está aquí, quiere liberar. Él está aquí, Él está aquí. Pero es que si su presencia, si ese Espíritu no está sobre nosotros constantemente guiándonos, llevándonos, soportándonos, vamos a ser, como dice la palabra, como címbalo que retiñe, como metal que resuena, pero no hay presencia en nuestros corazones. No hay presencia en nosotros y esa presencia nos va a ayudar. Lo único que puede levantarte de una crisis fuerte es la presencia de Dios. Lo único que puede ayudar a un padre, a una madre que ha perdido a un hijo es la presencia de Dios, no un consejo humano, no la sabiduría o la inteligencia de un psicólogo, no es la lectura de un libro. En ese momento usted no tiene posiblemente ni cabeza para eso. Pero en ese momento de angustia, cuando tu espíritu toca el piso, en el mismo momento que toca el piso, está tocando el corazón de Dios. Y es tu espíritu sensible. Y si el Espíritu Santo en ese momento que mora en ti, está sobre ti, Él poco a poco te va a ir levantando, poco a poco te va a ir sacando de ese lugar. Y después vas a ser testimonio que va a ayudar a otras personas que caen en el mismo problema a salir de ese problema. Por eso la presencia del Espíritu Santo en cualquier área ministerial, en nuestra vida secular, nos va a ayudar enormemente. No te des el lujo de estar un día sin su presencia. No te des el lujo de estar un día sin Él. Una de las experiencias más amargas que vivió el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, allí en el desierto, fue que muchas veces se encontraba solo frente a todas las circunstancias que le rodeaban. Habían enemigos, tribus enemigas, habían situaciones, por ejemplo, condiciones climáticas, y dentro de ellos incluso había falta de unidad. Y todo esto sucedía porque la presencia de Dios en muchos momentos nos dejaba solos. Las consecuencias de las acciones de ellos continuamente los llevaban a encontrarse solos en medio de todas estas cosas. En otras palabras, a encontrarse sin Dios. A expensas de la dirección de un hombre, pero no del Espíritu. Del consejo de un hombre, pero no del Espíritu. Y no estoy diciendo o hablando de Moisés. Estoy hablando de la gran mayoría que, aunque había muchos metidos con Dios, había muchos que no eran rebeldes a Dios, que escuchaban su voz y lo obedecían, al lado de esos muchos había muchos desobedientes.
No quiere decir que todos estaban alejados, que todos estaban fuera de la presencia. Moisés se mantuvo conectado. La Biblia dice que él caminó como viendo al Omnipotente todo el tiempo delante de él. Es decir, si algo Moisés no podía darse el lujo era de caminar un día sin la presencia. Usted sabe o entiende en este día la responsabilidad que él tenía de un pueblo tan grande y así de grande, tan desobediente. Hermano, cuando usted se pone entre gente desobediente, entre personas rebeldes, entre personas que no quieren obedecer, que no quieren hacer caso, que no te van a ayudar, usted sí necesita la presencia de Dios para tener paciencia, para tener dominio propio, para tener tranquilidad, paz y esperanza. Si él se hubiera dado el lujo de un día estar sin la presencia de Dios, hubiera perdido su liderazgo, hubiera perdido su credibilidad, hubiera perdido su dirección. Él siempre se mantuvo conectado. Hubo momentos donde él medio que se airó y cometió lo que todos sabemos, romper las tablas de la ley. Pero yo creo que, aunque Dios no le permitió entrar a la tierra prometida, y quizás fue por ese pecado, sí sabemos dónde está él hoy. Porque Dios entiende nuestras faltas y entiende que caemos muchas veces. Porque nadie es santo, nadie es perfecto, solo Cristo Jesús. En él no hubo pecado, no pecó. Pero nosotros hay veces que nos airamos. Pero el Señor nos dice, airaos, pero no pequéis. No se esconda el sol sobre nuestro enojo. Porque Dios siempre nos va a dar una oportunidad para levantarnos, para recurrir al perdón, para recurrir a recuperarnos de lo que hicimos que a Él no le agrada. Por eso, hermano, siempre que usted sepa que falló, siempre que usted sepa que hizo algo que a Dios no le gustó o no le agradó, recurra al Señor ese mismo día y pídale perdón. Porque Dios está con sus brazos abiertos siempre esperando ese perdón de nuestros labios. Porque qué hermoso es ver cuando un hijo te abraza y te dice, perdóname, Padre. Qué hermoso es cuando recibimos ese perdón como nosotros quisiéramos como padres. Qué hermoso es, qué hermoso es. Perdían la presencia de Dios constantemente. La pregunta es, ¿qué representa la presencia de Dios para el pueblo de Israel? Lo mismo que representa para nosotros. La presencia de Dios representa protección. La presencia de Dios representa dirección. La presencia de Dios representa provisión. La presencia de Dios representa gozo. Cuando hay presencia puede haber ausencia de algo en nuestras vidas, pero hay gozo. Cuando hay presencia puede que no exista en nuestras vidas lo que queremos que exista, puede que no hemos llegado al lugar que queremos llegar, puede que aún nuestros sueños no sean realizados, pero hay esperanza. Porque la presencia es la que te va a llevar a que lo puedas lograr. ¿Y cómo lo voy a hacer? Él pone favor y pone también desde su espíritu, un espíritu que te guíe hacia toda verdad, a tomar las decisiones correctas en la vida. Recuerda que hoy tú estás viviendo lo que ayer viviste, lo que ayer hiciste. Hoy tú estás comiendo lo que ayer sembraste. Muchos de nosotros, la gran mayoría, hoy tenemos lo que fuimos capaces de producir en el día de ayer. Es muy importante entender eso. Y cuando la presencia de Dios está sobre tu vida, las decisiones siempre, cuando son guiadas por Él, nunca van a ser incorrectas, siempre van a ser correctas. Y no es que necesitamos entenderlas, sino obedecerlas. Porque Dios muchas veces te va a guiar por lugares que tú dices, ¿y esto para qué, papá? Hacia ese lugar. ¿Qué hay allí? ¿Habrá algo nuevo, algo bueno en ese lugar? Pero nosotros no podemos ver, pero ya Dios vio. No podemos entender cuando Dios es el que lo entiende todo. Pero si usted guía la voz, se guía por la voz de Dios y le es fiel, su presencia te va a llevar al lugar que tú esperas, a la victoria siempre. Nunca lo olvides, siempre te va a llevar al lugar que tú esperas. Pero pastor, yo sé que la presencia de Dios está conmigo. Yo me siento un hombre bendecido. Yo tengo una casa, yo tengo un carro, yo tengo un trabajo, yo tengo joyas, yo tengo dinero. Me duele ver cómo muchas veces minimizamos la presencia de Dios o el poder de Dios tan grande y comparamos que su bendición puede ser comparada a una casa, un carro. No, el impío tiene casa y tiene carro. El impío tiene una cuenta bancaria mucho más grande que la tuya. Tiene joyas, cadenas en su cuello que valen quizás más que todas las posesiones que tú tienes. Pero muchas veces pensamos, escucha bien,
Que lo que tenemos lo tenemos porque Dios nos ha bendecido. Y sí, muchas veces lo permite. Escucha. Pero muchas veces no es así. Muchas veces tu esfuerzo, tus buenas decisiones van a dar un fruto. Y ese fruto puede ser esa casa, puede ser ese carro, pueden ser esas joyas. Por eso es muy importante entender de dónde está viniendo mi bendición. Es muy importante entender eso. Porque podemos estar sirviéndole a Dios, podemos estar conectados en el culto, pero no conectados con el Señor. Y podemos creer y pensar lo peor que nos puede pasar. Y a los nuevos se lo voy a decir. Porque ya los viejos lo conocen, los que llevamos tiempo aquí. Lo que el Señor siempre me dijo, lo peor que nos puede pasar a nosotros como iglesia es pensar que somos salvos y no serlos. Es pensar que estamos a las puertas del cielo y nuestro nombre no sea llamado cuando allí se pase lista. Por eso tenemos que asegurarnos de que nuestras acciones constantemente fluyan bajo la misericordia y la obediencia de Dios, para que nuestras vidas alineadas y recíprocamente alineadas con la palabra de Dios, por lo menos produzcan en nosotros un mínimo de seguridad de que sí vamos a la presencia del Señor, de que sí vamos a ser salvos. Es muy importante entender esto porque quiero decirte algo en esta mañana, hermano. Si la presencia del Señor no está con nosotros, jamás podremos hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Lo que Él quiere que nosotros traigamos a nuestras vidas. Por eso, recupera su presencia. Es lo más importante que usted debe hoy analizar en su corazón y en su vida. ¿Está la presencia de Dios sobre mi vida? Cuando Dios nos habla y nos enseña este verso, nos dice algo muy importante. Les dice, yo les voy a entregar lo que yo les prometí. Yo los voy a hacer entrar a la tierra que fluye leche y miel, pero ojo, yo no entraré con ustedes. ¿Por qué te puse el ejemplo que te puse hace un rato de la casa, del carro, de la bendición de Dios en nuestras vidas? Mira, dice ese verso y te lo voy a leer de nuevo. A tu descendencia la daré y yo enviaré delante de ti al ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. A todos los feos. Pero, mira esto. Los llevaré y los entraré a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti. Es decir, directamente le está diciendo, yo no estaré con ustedes. Les voy a entregar la tierra porque eres pueblo de dura servir. Les voy a entregar las bendiciones. Te voy a entregar la casa. Te voy a entregar el auto. Te voy a entregar las joyas. Te voy a entregar parte del reino terrenal. Y ahora cuídalo. Porque yo no estaré en ti. Esto nos puede servir como algo. Él había prometido bendecirlos, pero eso no significaba que lo iba a seguir haciendo. Eso no significaba que Él iba a seguir bendiciéndolos a ellos. Muchos de nosotros hemos podido ver lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y muchos de nosotros pensamos que porque tenemos esto o aquello, el Señor está sobre mí, su presencia me ayuda, su presencia pone favor sobre nuestras vidas. Y te voy a decir algo y no quiero que te duela la palabra, pero te quiero bajar de una nube. Muchas de estas cosas son el cúmulo del sacrificio que hicimos en el pasado. Fueron nuestras noches de oración. Fueron nuestros ayunos, fueron nuestras madrugadas, fue nuestro servicio, fue nuestra obediencia, fue nuestro caminar delante de Dios. Arrojaron sobre nuestras vidas bendiciones que hoy nos han alcanzado. En 20 años que llevo sirviéndole al Señor he podido ver algo. Que Dios te bendice, que Dios te prospera, pero he podido entender, y así el Espíritu me lo ha mostrado, no sé usted, que lo que hicimos en el pasado arroja en el futuro esa obediencia. Por eso la Biblia dice, de cierto te bendeciré. Dios siempre va a bendecirte en el futuro por lo que hoy tú sembraste, por lo que hoy tú sacrificaste, por lo que hoy tú hiciste. Y muchos de nosotros en este momento estamos disfrutando la bendición del pasado, la que sembramos en el pasado. Pero mi pregunta es, ¿y estás sembrando una en el presente para disfrutarla en el futuro? Porque quiero decirte algo muy importante. Cuidado. Mañana lo necesitarás a Él para quitar nuevamente al cananeo,
para quitar nuevamente al amorreo y al eteo de tu vida, porque te voy a recordar algo, seguirán sobre tu vida. No es que lo quité hoy, no. Mañana lo necesitarás a Él nuevamente para que ellos se vayan de tu vida, para que ellos se alejen de tu vida. Por eso hay algo importante que quiero decirte en esta mañana, iglesia. Y quiero recordártelo. Te recuerdo que cuando el pueblo salió de Egipto, no salió pobre. Mira, ellos despojaron a todos los egipcios prácticamente de lo que tenían. Les sacaron dinero, les sacaron joyas, les sacaron plata, les sacaron oro, hasta ganado les sacaron. Todo eso se lo llevaron. Ellos de una u otra forma, al saber que el Señor estaba con ellos en esa estampida, y los egipcios entender de que Dios estaba con ellos, se aprovecharon de ese momento de fortaleza y le quitaron todo lo que quisieron a los egipcios. Y ahí se fueron al desierto. Pero hay algo que el desierto nos enseña: que en el desierto se acabó todo. Que en el desierto se acabó todo. Lo cual me lleva y me enseña algo muy importante. Acabarse todo en el desierto tiene que decir que todo lo que tú tienes se acaba si no tienes al lado al único que lo puede preservar. Al único que lo puede hacer que regrese a tu vida nuevamente. O que lo que tengas hoy permanezca a tu lado. Por eso la presencia de Dios es más que importante. Si tú quieres la bendición, si tú quieres ser prosperado, si tú quieres que Dios camine por ti o contigo, si tú quieres que Dios pelee las batallas por ti, por eso y mucho más debemos recuperar su presencia. Pregúntate en tu interior: ¿debo recuperar la presencia? No lo responda. Pero yo sé que en el corazón de muchos de nosotros en este momento hay un sí. Porque hemos sentido vacío. Hemos sentido soledad. Eso lo produce la ausencia de su presencia. Hemos sido inconstantes en nuestras decisiones, tanto espirituales como seculares. Hay veces que tenemos un trabajo y tenemos otro, pero no sabemos cuál nos conviene mejor. Porque no está allí el consejero, no está allí el guía. Y yo sé que en el corazón de ustedes, en este momento, delante de Dios, hay verdad. Y yo sé que usted en su oración íntima, en su intimidad, le dice al Señor: Señor, quiero sentir tu presencia. Cuando llego a la iglesia me pongo mi traje, mi camisa, me pongo mis buenos zapatos, levanto mis manos, pero mi mundo por dentro está vacío. Porque yo estoy adorando, yo estoy exaltándote, yo estoy en ese lugar por obediencia, porque sé que no hay un lugar mejor que estar en tu presencia, pero yo necesito esa presencia. Yo veo como mi hermano salta, yo veo como mi hermano alaba, yo veo como aquel abre lengua, yo veo como aquel trae palabra, pero yo siento vacío que no me permite hacerlo, que no me permite sentirlo. Y no es algo que quiero entregarte hipócritamente, es algo que quiero que nazca dentro de mí y que produzca en mí esos ríos de agua viva que habla el Señor. Yo sé que has estado en ese problema, pastor, ¿y cómo usted lo sabe? Porque yo he estado muchas veces en ese lugar. Muchas veces en ese lugar. Muchas veces en ese lugar. Ay, pastor, entonces usted habla sin la presencia. Entonces usted predica sin la presencia. Entonces usted, no. Yo me pongo en las manos de Dios y muero en yo para que sea Él a través de mí. Y usted sabrá si está en la palabra que usted escucha, la mano de Dios o la presencia del Señor. Pero muchas veces yo entré por esa puerta sin su presencia. Muchas veces yo me arrodillé en ese altar sin su presencia. Muchas veces yo me levanté a las 5 de la mañana a orar en aquellos grupos que hacíamos. ¿Te acuerdas, Lester? Sin su presencia. Pero cada día que tú hagas, que tú busques, que tú te acerques a buscar su presencia, es cada día que vas a estar más cerca de esa presencia. Y llegará el momento, escucha bien, donde Dios te va a bendecir con esa presencia. Pastor, la Biblia nos enseña algo muy importante. ¿Se acuerdan de David? Cuando David pecó con Betsabé. Por un año el siervo de Dios estuvo sin la presencia de Dios. Un año, ¿saben lo que es un año? Expuesto a sus enemigos, expuesto a las tentaciones, expuesto a las malas decisiones.
Y todo fue por el pecado que él cometió. Adulterio. Cometió también asesinato. Y censó al pueblo del Señor cuando el Señor le había dicho no lo hagas. Y Dios le pasó la cuenta. Y fue fuerte. Tuvo un hijo con esta mujer. Y ese pecado de adulterio le costó ese hijo. Pero cuando tuvo el hijo con esa mujer, se dio cuenta de que el esposo de esa mujer era un estorbo. Urías el Eteo. Y mandó entonces a matar prácticamente a Urías el Eteo. Y el pecado del asesinato de Urías el Eteo le costó a él también otro hijo. Pastor, ¿y cuál es el otro hijo? Le costó que se levantara un hijo rebelde, un Absalón. Le costó. Porque aunque tú tengas un corazón que ame a Dios, aunque tú tengas obediencia en tu corazón, Dios nunca va a permitir que lo que tú hagas o lo que hiciste que no estaba bien pase inadvertido. Dios siempre nos quiere traer una lección, un mensaje. Le costó censar al pueblo, que el Señor trajera enfermedad, trajera mortandad sobre el pueblo. Y por un año tuvo que ver, tuvo que sufrir, tuvo que pasar todas estas cosas. Y todo fue porque la presencia del Señor se alejó de su vida. Si David hubiera estado conectado a la presencia de Dios, Betsabé se hubiera pasado en traje de baño y él no lo hubiera mirado. Ahora te das cuenta muchas veces porque miras para atrás 2 veces. Ahora te das cuenta muchas veces porque a veces sube a tu corazón un pensamiento de tómalo. Tú lo viste primero. Agárralo, se le cayó. Dale, agárralo que eso está botado ahí. Y te has sentido tentado, movido a agarrarlo, a hacerlo, a mirar, a pecar. Porque no ha habido presencia del Señor. Y Dios es tan misericordioso que aún los restrojos de su palabra quedan en nuestro corazón. Y el temor nos ayuda a no hacerlo. Los restrojos porque, y no minimizo el poder de la palabra. Digo los restrojos en el sentido de que algunas palabras Dios deja en nuestro corazón para mantenernos fuera del pecado. Para que nuestras manos no se ensucien. Y para que no hagamos lo que después podemos arrepentirnos. Por un año. ¿Sabes que para David ese tiempo fue el tiempo quizás más amargo y destructivo de su vida? El siervo de Dios, el llamado a gobernar, el rey de Israel sin la presencia de Dios. Y aquellos que le rodeaban esperando directiva, aquellos que le rodeaban esperando que el siervo hablara, que el siervo los guiara. Y el siervo pecando y pecando y pecando. Y de ahí nace el Salmo 32, donde el Señor dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Y después dice, todo el día. Mientras oculté mi pecado, sentí que me envejecía internamente. Sentí que moría, sentí que sin la presencia de Dios este vacío me estaba destruyendo. Y Dios le permite también a través de la ausencia de su presencia entregarnos un salmo poderoso, el Salmo 51, donde el Señor nos dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Crea en mí un corazón limpio. Y al final de este salmo nos entrega esa palabra que cantamos hace un rato, donde dice, pero Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabes cuándo él le pidió eso? Cuando entendió que la presencia de Dios no estaba sobre él. Hace unos años, un pastor cayó en un problema. Y el Señor nos mostró a nosotros el problema. ¿Te acuerdas? El pecado. Y cualquiera puede caer. Yo puedo caer. Pero lo que me va a ayudar lo que me va a ayudar a mantenerme de pie es que yo procure, yo busque la forma de que su presencia me acompañe en todo momento. Si tú estás en la presencia de Dios, difícilmente puedas caer. Cuando la Biblia te dice el que se sienta fuerte, mire que no caiga, no te está diciendo de que vas a caer porque vas a caer. Una cosa sí te puedo decir. Si la presencia de Dios está sobre ti y guía tu corazón, tú no vas a caer.
Pero tienes que mantener esa llama encendida todo el tiempo, 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 todo el tiempo. Es decir, hacer de su presencia una necesidad. Por eso caemos muchas veces. Porque no está la presencia del Señor. Debemos recuperar la presencia de Dios. Debemos recuperar la presencia del Señor. Pastor, ¿cómo yo puedo recuperar la presencia de Dios? Voy a ponerte un ejemplo. Lester, ven acá para poner un ejemplo. Llámame a Lester ahí. Ven acá, hijito. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo recuperar la presencia del Señor? ¿Cómo yo puedo recuperar tu amistad? ¿Cómo yo puedo recuperar tu perdón? ¿Cómo yo puedo recuperar tu confianza? Santiago 4:8 dice: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo Él puede recuperar mi confianza? Acercándose a mí. ¿Cómo tú puedes recuperar tu confianza con el Señor? Recuperar su presencia acercándote a Él. Porque si Él se acerca a mí y tú te acercas a Él, Él se acercará a vosotros. ¿Me entiendes? Así se recupera la confianza. Así se recupera el amor de Dios. Así se recupera dirección. Así se saca el vacío y se trae llenura. Gracias, hijo. Dios te bendiga mucho. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Si has perdido la presencia es porque no te has acercado suficientemente a Dios. No hay magia. No hay una pastilla que te va a enseñar o va a producir en ti ese gozo de tener esa presencia. No hay secretos. No hay estrategias. Simplemente hay que acercarse a Dios. Acercarnos a Dios no es venir un domingo. Acercarnos a Dios es vivir con Dios, es caminar con Dios, es sentir a Dios, es comer a Dios, es tener a Dios todo el tiempo en mi mente, en mi corazón, en mi vida. Primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 10 dice: pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. El pueblo de Israel, Samuel gobernaba en esa época, era juez de Israel. Y fueron a la pelea con los filisteos. Y la Biblia dice de que cayeron delante de los filisteos 3,000. La verdad, efectivamente, cayeron en la presencia de Dios 30,000 hombres de a pie. Pero te voy a decir algo. Antes de que sucediera esto, Israel había ido a la pelea con los filisteos y había perdido en aquel lugar 4,000 hombres nuevamente. Y sucedió algo. Israel dijo: tenemos que traer el arca de Dios, la presencia de Dios a nuestra vida. Y todos saben lo que sucedió. Trajeron la presencia de Dios, trajeron el arca de Dios. Y la Biblia nos enseña algo muy importante. Cuando trajeron el arca, allí antes de que aquellos 4,000 hombres murieran en el campo de batalla, los que trajeron el arca llaman la atención, fueron los hijos de Eli. Fueron Ofni y Fines. Hombres que estaban en pecado. Hombres que estaban en maldad. ¿Para qué hablar de Eli? Cuando usted lee el primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1, te dice que Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli. Y que por aquellos días escaseaba la palabra de Dios y las visiones eran muy escasas. Búsquelo, ahí lo va a decir. Y eso era porque no había presencia de Dios. Escaseaba la presencia, escaseaba la palabra, escaseaban las visiones, no habían casi visiones, es decir, no se escuchaba la voz. ¿Dios hablaba? Sí, claro que Dios hablaba. Pero como no había presencia de Dios, ni Elí podía escuchar cuando Jehová llamaba a Samuel. Y allá llegaba Samuel y le decía: me llamaste. Y siendo un prototipo de paternidad espiritual sobre Samuel, no escuchaba. Y ya Dios estaba llamando al hijo espiritual. Y el paterno espiritualmente no escuchaba la voz de Dios porque no había presencia sobre Elí ya. No había.
Era permisible a los pecados de sus hijos. Hacía y permitía que ellos lo hicieran, porque si tú sabes que están haciendo algo que no te conviene y tú lo permites desde tu posición como sacerdote de la casa, tú tienes una responsabilidad delante de Dios. No te importa si es un amigo, si es un primo o si es tu propio hijo. Tú debes hacer lo correcto. Y él fue permisivo con sus hijos. Cayó en el mismo pecado que sus hijos. Y esos hijos fueron a buscar el arca. Necesitamos la presencia de Dios para vencer a los filisteos. Y cuando llegaron allí en el campamento, formaron un aleluya, un gloria a Dios. Se saltaban todos y brincaban. Y dice la Biblia que el campamento de los filisteos comenzó a escuchar los gritos de alabanza de los hebreos. Y se comenzaron a preocupar. Oh, el Dios de los cielos está con ellos. Ese fue el mismo Dios que venció a los faraones y que los sacó de Egipto. Ahora sí estamos perdidos. Ahora sí ni vayamos a la batalla porque nos van a destruir. Pero entre ellos recobraron fuerza y dijeron, mire, cobren fuerza y vayamos porque esto tenemos que hacerlo. Y fueron. Y para sorpresa de muchos, cuando llegaron a aquel lugar, los israelitas perdieron la batalla. Perdieron 4,000 hombres y perdieron hasta el arca. La presencia de Dios. Perdieron hasta el arca. Y la Biblia nos dice y nos enseña que la nuera de Elí, la esposa de Fines, Dios dio a luz un hijo. Y en ese momento, cuando ella da a luz, le había llegado la noticia de que tanto Fines como Ofni habían muerto en la batalla. Y la mujer pariendo y dando la noticia, aquello fue un tormento para ella. Y antes de morir en el parto, ella le puso un nombre a su hijo. Y el nombre fue Ishabob, que quiere decir sin gloria. Cuando la presencia de Dios se aleja de nuestras vidas, no hay gloria. Estamos expuestos al enemigo. Ahora usted se preguntará, pero ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió esto? Si ellos llevaban el arca. Esto no quiere decir que yo cargo presencia. Esto es santo, es poderoso, es grande, pero esto y yo somos algo diferente. Esto no quiere decir que yo estoy en la presencia, yo soy de la presencia. No, yo estoy aquí, pero una cosa es estar y otra es ser. Yo siempre decía a la iglesia, una cosa es, no están todos los que son, ni son todos los que están. La cuestión es ser. La cuestión es estar. La cuestión es ser contado como hijo. La cuestión es ser contado por Dios. Habían perdido la presencia de Dios. Jonás huyó de la presencia de Dios. Casi se ahoga. Terminó en la boca de aquel pez, pero Dios fue tan misericordioso que aún no había terminado con él. Y lo sacó de ahí. Salomón, un hombre que pudo tener todo lo que quiso. Mujeres tuvo como 1,000 entre concubinas y esposas, reinas. Tesoros para qué contar. ¿Y dónde terminó Salomón? En las manos de mujeres extranjeras, las cuales Dios le había advertido que no lo hiciera. Y comenzó a adorar a los ídolos de esas religiones paganas y levantó hasta altares para adorarlos a ellos. Y perdió completamente la presencia del Señor. Y el Señor, por amor a su siervo David, lo sobrellevó bien. Terminó Dios entregándole el reino a un siervo suyo y quitándole todo lo que le había entregado al final de todo. Saúl, llamado, puesto. Y llegó un momento donde dice la Biblia de que la presencia de Dios lo abandonó. ¿Y dónde terminó Saúl? Atormentado, como un loco frenético, obsesionado por destruir a aquel que sí cargaba la presencia de Dios. Cuando hay alguien a tu lado que no carga la presencia de Dios, no lo mires muy bien en el sentido del ministerio, porque puede ser un alma que el enemigo va a usar para ir contra las cosas que Dios quiere. Por eso muchas veces yo siempre insto a los matrimonios, a las parejas, tienen que andar en un mismo espíritu. Los dos tienen que cargar presencia, los dos tienen que buscar el rostro, porque no podemos permitir que una puerta se abra y otra se cierre. No podemos permitir que haya un espacio vacío para que el enemigo entre, para que el enemigo te meta ruido en el sistema, para que saque las convicciones que ya Dios estableció en ti. Por eso andarán dos juntos y no se estarán de acuerdo. Por eso cuando Pablo y Pedro fueron allí, iban en un mismo espíritu y el milagro sucedió.
Porque cuando andan en la presencia, cuando andan en el mismo espíritu, cuando andan conectados con Dios, hermano, un matrimonio, una casa que juntos le sirve al Señor es poderosa. Necesitamos recuperar la presencia de Dios. Cuando un hombre camina sin la presencia de Dios, camina inseguro, camina sin paz, camina dudoso, camina frustrado. Cuando digo un hombre, veámonos todos. La duda invade su corazón, vive preocupado y deprimido por la ausencia de esa presencia. Hermanos, estamos viviendo tiempos donde no nos podemos dar el lujo de estar sin su presencia. Mientras muchos se debaten entre la tibiez y la frialdad, hay alguien que no para de trabajar: Satanás. Por eso, ayer leí, escuché, recibí una noticia que el templo satánico que está en una ciudad que se llama Salem, aquí en los Estados Unidos, con sede allí, escogió para este año, escuche, le voy a dar varias informaciones, escogió para este año la ciudad de Boston, Massachusetts, para reservar allí aquel lugar y para preparar allí su conferencia satánica anual. ¿Y saben lo que va a pasar ahí? Lo que nos pasa aquí. Todo lo que se va a hablar ahí, todo lo que se va a decir ahí, todo lo que se va a hacer ahí, no tiene nada que ver con Dios, tiene que ver contra Dios. Allí se van a hacer rituales satánicos, allí se van a celebrar bodas satánicas, allí se va a abrir un mercado satánico. Así lo recibí y así te lo estoy entregando. ¿Y cuándo va a ser eso, pastor? No muy lejos, este mes, entre el 28 y el 30 de abril. Mientras tú estás durmiendo, el enemigo está trabajando. Mientras tú estás despreocupado y estás preocupado por lo que necesitas, el enemigo está preocupado por otras cosas que tú necesitas. Él no se preocupa cuando nosotros obtenemos finanzas. Él no se preocupa cuando nosotros somos millonarios. Él nos deja. A Él nos conviene para que nosotros estemos con ese Dios abrazándolo. Porque Él lo que está es preocupado cuando nosotros tengamos el entendimiento y hagamos lo que no podemos hacer para que Él sea destruido. Por eso es muy importante que usted entienda algo. Se están levantando en este momento en el mundo agendas globales. Y yo no estoy diciendo que usted sea político, no, yo no estoy hablando de política. Yo estoy haciéndole entender a la iglesia lo que está sucediendo en el mundo. Y por falta de la presencia de Dios muchas veces no entendemos ni escuchamos las cosas. Porque todo no va a salir en noticias. El entendimiento que produce tu relación con el Espíritu Santo va a traer seguridad, va a quitar velos de tu vida. Vas a escuchar en el Espíritu lo que está pasando. Vas a ver detrás de una buena acción la mano de Satanás buscando un objetivo. Creando una situación. Las enfermedades, los virus que hemos pasado y los nuevos que se están incubando en este momento para que usted los disfrute en enero, febrero, marzo del año pasado o del año que viene. Porque se están planificando. Si usted todavía piensa o cree que el COVID nació de un mono, de una mata de plátano, usted está equivocado. Todo esto se está haciendo, buscando eliminar gran parte de la población. Y entre eso está la iglesia, enemigo acérrimo de todos estos planes. Agendas globales que están buscando unificar un solo reino, un solo estado. En todas las áreas, hablo de área social, hablo de área política, hablo de área económica. El nuevo orden mundial, los foros que se están llevando mundiales a través de todas las cosas, las grandes farmacéuticas que no están empeñados en sanarte, sino en mantenerte enfermo. No puedes vivir sin la presencia de Dios. Porque quien vive sin la presencia de Dios va a pensar que todos estos problemas que la economía, va a justificar siempre las cosas con las cosas naturales. Pero la Biblia dice que nosotros los que somos espirituales no podemos confiar en las cosas naturales. El hombre natural ve en lo natural, pero el hombre espiritual no ve en lo natural solamente, sino en lo espiritual también. No podemos seguir como iglesia de Dios solamente desde el plano natural, sino desde el plano espiritual. Viendo las cosas que están pasando. Porque hay una agenda grande. Pero Yuli, detrás de esta agenda hay una agenda más poderosa que es la agenda de Cristo. Detrás de esta agenda hay una agenda más poderosa que es la agenda del rol de los cielos. Pero necesitamos con urgencia recuperar esa presencia para que toda la iglesia ande en un mismo espíritu, no ande dividida.
Lo que hace que la iglesia hoy, muchos dentro estén divididos, iglesias con iglesias, incluso dentro de la misma iglesia, es la falta de la presencia. Cuando usted tiene esa presencia que guía su corazón, usted no le da el espacio al enojo, no le da el espacio a la no razón. Usted anda siempre buscando la paz, la tranquilidad, no el roce. No hay celos ministeriales que se levanten en tu corazón. Éxodo 34, 8 al 10, promesas de Dios para nuestras vidas. Dice, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Él entendía que había pasado, que entendía lo que había fallado el pueblo y dijo, voy a adorar, voy a conectarme con Dios, voy a pedir perdón, voy a interceder. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Y tómanos por tu heredad. Y él contestó, ahí viene la promesa de Dios cuando hay arrepentimiento. He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo que en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda, qué palabra usa el Señor, la que haré contigo. Será cosa tremenda la que yo haré contigo. No podemos venderle al mundo una iglesia perfecta cuando nuestra vida es todo lo contrario. Ahí usted ve cristianos. ¿Cómo estás? En victoria, hermano, en victoria. Y por dentro de su corazón, si usted supiera. Tratamos de exportar una imagen muchas veces que no es recíproca con nuestra realidad. ¿Y a quién engañamos? A nosotros. No podemos permitir, no podemos seguir con nuestros matrimonios destruyéndose y nuestra economía tambaleándose. No podemos seguir llenos de deuda por la ausencia de un sacerdocio financiero. No es mala suerte, quítese eso del diablo. No es que usted... No. Eso no existe en nuestras vidas. Simplemente que estamos tomando decisiones en nuestras vidas que no nos favorecen, que Dios no bendice. ¿Por qué? Porque no las estamos tomando el Señor, sino nosotros. Y por eso nuestra economía está así. Porque hay veces que te quieres dar gustos que no puedes. Total, yo trabajo. Tú trabajas mucho. Como se te acerca Satanás y te dice, hijo, cómpratelo. Tú trabajas mucho. Dale. ¿Para qué te levantas tan temprano? Allá estaba yo haciendo un ayuno una vez y cuando llevaba como 7 días, se me acerca una hermana, fuimos a un parque. Había una comida como la que vamos a hacer el domingo que viene. Vaya. ¿Y por qué usted no come, pastor? ¿Y por qué usted no come, pastor? Hasta que la tercera dije, estoy en ayuno. Pero pastor, ¿usted le puede pedir permiso a Dios? Una persona que está en la presencia, que tiene al Espíritu Santo guiando su mente y su corazón, lo que debería decir, yo debería haber entrado en ese ayuno también. Y no estar aquí llenándome la panza, llenándome el estómago, cogiendo libra, cogiendo aquí de todo. Ahora, cuando yo podía estar llenando mi espíritu de su presencia. Pastor, usted sabe, Dios entiende. Esas palabras nunca se me olvidan. Dios entiende. Pídale permiso a Dios, que va a comer alguito. Dios entiende. Sí, Dios entiende. ¿Quién te dijo a ti que Dios entiende? ¿Cómo tú vas a prometerle algo al Señor y vas a dejarlo? Mejor no prometer que prometer y no cumplir, dice la palabra. Entonces mantente fuerte, porque si estuvieras en 4 barrotes encerrados o en una isla sin comida, sí o sí tenías que dejar de comer. Entonces, hazte la idea que estás preso, pero no vayas para ahí a abrir el refrigerador a ver qué hay. No vayas para ahí a abrir el pantry a ver qué es lo que te gusta. No vayas porque estás en tiempo de oración y ayuno. No busques al devorador a tu vida, porque dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. No vayas. Llegó la hora de comida. Están los niños en la mesa. Salte por ahí si no tienes fuerza. Pero cuando usted llega a un nivel de madurez tan grande, usted se sienta en la misma mesa. Usted habla con sus hijos y el plato que está delante de usted no lo motiva a usted a caer en el mismo lugar. Pero ya eso es un nivel. Y qué bueno es que esté en ese nivel. Porque entonces usted va a ver las tentaciones y tú le vas a decir, cochino eres Satanás, conmigo no vas a poder. Tienes que usar algo más fuerte porque eso hace rato yo lo vencí. Y a ese nivel nos quiere llevar el Señor. No ser una iglesia endeble. No ser una iglesia que en este momento necesite solamente alimento blando, papita. No. Ya muchos de nosotros estamos para alimentos sólidos. Estamos para estar en otras alturas, en otras atmósferas con Dios, en otros niveles espirituales. Por eso muchos de nosotros seguimos todavía, dándole patada a los problemas, las situaciones del año pasado y antes pasado. No las hemos vencido porque no hemos crecido.
El enemigo que teníamos nos sigue quedando del mismo tamaño, grande todavía. Sigue ese Goliat delante de nosotros, pero no hay un David del lado acá que lo pueda tumbar. Hoy muchos hogares cristianos no son el reflejo del diseño divino. No vengo aquí para herir sus sentimientos, pero el diseño es Dios, el hombre y la familia. El hombre es el que debe tomar las decisiones en su casa. No critico a las mujeres que oran, no critico a las mujeres que predican, no critico a las mujeres que toman decisiones correctas por la ausencia de un hombre que tenga un sacerdocio en su vida. El problema no está en la mujer, está en el hombre que no maneja su sacerdocio. El hombre tiene un llamado a ser sacerdote del hogar. Ay, pastor, pero yo no sé las computadoras. Ok, no ande en las computadoras, pero puedes aprenderlas. Porque yo llegué a este país y no sabía encenderla y hoy yo hago varias cosas en ella. Es decir, sí se puede. Hay cosas que tienes que hacer. Hay cosas que tienes que hacer. Ay, pero es que yo mi mente no me da, pastor. Ay, que mi esposa es más inteligente. Ok, entre los dos lleven la casa. Pero hoy en día, quiero decirle, iglesia, hay un espíritu, escuche bien, no quiero ofender a las mujeres. Porque yo sé que aquí hay mujeres temerosas que se someten, que aman a su esposo. Yo lo sé. Lo puedo percibir en mi espíritu. Pero hay un espíritu jezabélico que se ha metido en el altar, en los hogares, en las iglesias. Y es muy fácil hoy en día, escuche bien, ver hombres con un sacerdocio en el piso completamente, el más mínimo. Y no fuiste llamado a eso. Y el sexo opuesto, su esposa, su ayuda idónea, en un nivel de sacerdocio al cual no fue llamada también. Y debemos luchar. Debemos recuperar nuestro lugar. Pero no podemos hacerlo si la convicción no está en nuestro corazón, si eso no lo entendemos. Y eso lo hace el Espíritu de Dios. El orden divino sigue siendo el orden divino. Dios no lo ha cambiado. Me duele ver como muchas veces estamos aquí y solo mujeres vienen a la oración. Me duele ver como muchas veces, hace poco tuvimos un tiempo aquí, honramos a los que llevan tiempo, a los líderes. Y solamente había un hombre. Las demás eran mujeres. Hombre que me estás escuchando, recupera tu sacerdocio. Recupera tu credibilidad delante de Dios. Y cuando la recuperes delante de Dios, te tengo una buena noticia. La vas a recuperar delante de tu esposa. No quieras ir al revés. Es como el amor, no se impone, se gana. Es como el respeto, no se impone, se gana. Si triunfas con Dios, triunfas con ella. Porque ella entonces te va a ver como lo que hoy no te puede ver. Eso es muy importante. Necesitamos recuperar la presencia de Dios. No podemos seguir levantándonos cada mañana y pensarnos si elegimos bien servirle a Dios. No. Quiero decirte, si recuperamos la presencia de Dios, tu vida va a ser casi perfecta. No digo que perfecta, pero sí casi perfecta. Si recuperamos la presencia de Dios, tu matrimonio será fuerte y tu economía sana. Si recuperamos la presencia de Dios, tu casa será casa de Dios y puerta del cielo. Vaya a mi casa un día, lo voy a invitar. Lo voy a invitar. Y si cuando usted entre por la puerta de mi casa, no me va a decir aquí se siente la presencia de Dios, yo soy un mentiroso. Todas las personas que entran dicen, pastor, aquí se siente algo diferente. Pero usted va ahora a mi casa y hay alabanza y adoración 24 horas al día. Yo y mi esposa, cuando nos vamos de viaje y solamente se queda la perrita, hay alabanza. Yo pongo las cámaras para ver la perrita lo que está haciendo. Y yo oigo la alabanza nada más ahí, adoración, ahí constante. Nosotros tenemos un equipito arriba de la cocina que todo el día le digo, hey Google, play some Christian songs. Y todo el día está Google ahí con canciones cristianas. Y eso crea una atmósfera. Eso crea una atmósfera. No es que nos discutamos. A veces ella me grita y a veces yo le grito. A veces ella me dice para afuera y yo cojo para afuera. Pero tenemos medio amarrado al diablo en la casa. Lo tenemos medio sometido. Le tenemos unas cadenas, unos grilletes en los pies que le ha costado trabajo romperlas. Tenemos que hacer eso. Para que la presencia de Dios esté en nuestra vida constantemente. Nuestro hogar sea casa de Dios y puerta del cielo. Si recuperamos la presencia de Dios, no vas a tener necesidad de aparentar nada porque todo estará bien. Lo que ves es lo que soy.
Si recuperamos la presencia de Dios, no me levantaré más cada mañana para preguntarme si fue una correcta decisión servirle a Dios. No lo preguntaré más. Te tengo una respuesta. Sí funciona. Está bien. Y es lo mejor que has podido hacer. Servirle a Dios. Yo creo que el grupo de alabanza pase. El Señor dijo: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra del Señor, la obra de Jehová. Es promesa de Dios: haré maravillas. Es promesa de Dios: yo voy a bendecir tu vida. Yo voy a hacer lo que tú ni te imaginas. Más abajo nos dice: porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Te estás dando cuenta del nivel de bendición que Dios tiene separado para tu vida? Será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Esa palabra se extiende no solamente, escucha bien, sobre el pueblo en ese momento. Esa palabra sigue siendo herencia de las generaciones que le siguen sirviendo a Jehová. Porque la mano de Dios no se para, no se detiene para bendecir a su pueblo. Entonces esta promesa que en ese momento recibe el pueblo es una promesa que se extiende hacia tu vida, hacia tu matrimonio, hacia tu familia. El porciento de matrimonios que se separan sirviéndole al Señor es aún más grande que el porciento de matrimonios que se separan en el mundo. Y no debería ser así. Porque no podemos seguir jugando a la iglesia. Tenemos que meternos con el Señor, recuperar la presencia que es la que nos mantiene conectados, unidos en un mismo espíritu. Vamos a ponernos de pie.